El doblaje, es casi imposible que no hayas escuchado el doblaje mexicano, considerado por muchos uno de los mejores, si no es que el mejor doblaje de todos los países. El doblaje es un proceso de postproducción audiovisual, donde se sustituyen las voces originales de una película, serie, o videojuego por otras nuevas. El doblaje mexicano es muy conocido y tiene una posición muy alta porque los actores saben captar muy bien la esencia de los personajes y transmitir muy bien las emociones de los personajes que interpretan, con grandes actores como Arturo Mercado, su hijo Arturo Mercado Jr. y Lalo Garza. Es casi imposible que no hayas oído este trabajo que se usa en muchos lados, ya sea series, películas y videojuegos. A simple vista se puede pensar que algo tan inocente como dar voz a un personaje de una serie animada no puede tener cosas malas, que al interpretar un personaje se quede en eso y ya está, pero el problema radica en la persona detrás del personaje que interpreta. Lamentablemente, en este mundo hay personas muy malas, que, usando su influencia en el medio, buscan lograr manipular a gente que apenas inicia en ese medio para hacer comportamientos inapropiados a gente que busca trabajo en el medio del doblaje. Existen bastantes casos de actores de doblaje bastante conocidos que han tenido comportamientos y acciones inapropiadas con fans, alumnos, y hasta a sus propias compañeras o empleadas de su círculo. Lo peor, es que muchos de estos casos se denunciaron mucho tiempo después de que ocurrieran. La impunidad de la que gozan estos tipos es bastante asquerosa, y la manera en el que el medio del doblaje ve estos comportamientos como normalizados es bastante repugnante. En este video veremos voces que seguramente has escuchado en algún momento si vives en México. Veremos que por más talento que una persona tenga no se libre de la posibilidad de ser una persona mala y asquerosa. Ya sin más que decir, comencemos. Estoy seguro que alguna vez has escuchado la voz de Luis Daniel Ramírez. Él interpretó al Hombre Araña en la trilogía del Spider-Man de Sam Raimi, interpretó a Bobby en Scary Movie, y también interpretó a una de las primeras voces de Mr. Beast. No solo fue actor de doblaje, también ocupó cargos de supervisión y dirección artística en diseño de audio, tuvo roles muy importantes fuera y dentro de las producciones del doblaje mexicano, fue asignado para dirigir películas de Marvel, tuvo más personajes en series relevantes como Caballeros del Zodíaco, El Espectacular Hombre Araña y fue la tercera voz de Krillin, una carrera que apuntaba a ser muy exitosa y duradera, pero aún así con todo ese talento, no se pudo librar de las consecuencias de las acciones que hacía dentro de su trabajo. Resulta que este tipo grababa y tomaba fotos a sus compañeras sin el consentimiento de ellas, también fue acusado de enviar mensajes inapropiados además de insistir en que le enviaran contenido inapropiado. Si no cumplías con sus peticiones, te llegaba a amenazar o presionar usando su posición y influencia para hacer que accedieras. También hubo denuncias por tocamientos inapropiados, y acoso verbal sexual, ya que este hacía bromas de índole sexual y comentarios inapropiados al cuerpo de sus compañeras de trabajo y insinuaciones sexuales. Todo esto se denunció públicamente por compañeras del medio que redactaron testimonios de las experiencias que habían tenido con Luis Daniel Ramírez. Primero eran acusaciones individuales, pero conforme la gente se armaba de valor salían más testimonios. La polémica se hizo viral dentro del doblaje, lo que llevó a que los estudios fueran llamándolo cada vez menos hasta que fue vetado permanentemente de la industria del doblaje. Luis Daniel sacó un comunicado confesando que todo era verdad, se disculpó por sus acciones diciendo que buscaría ayuda, pero el daño ya estaba hecho, fue despedido. Este es un ejemplo. Si no sabemos cuidar nuestra reputación y respetar la privacidad de los demás, podemos arruinar nuestra carrera. Luis Daniel Ramírez lo aprendió muy tarde, ya no regresó como varios de sus personajes estrella, y solo está ocasionalmente activo, aunque ya no será lo que fue algún día debido a su propia culpa. Alejandro Mayen. Si no te suena ese nombre, seguramente te suene su voz. Dio voz a Halen Malcolm el de en medio, dio voz a Peter Griffin, y ha participado en un sinfín de proyectos animados. Nació el 29 de marzo de 1960, su formación profesional empezó en el Centro de Arte Dramático con Héctor Azar como su maestro, también estudió en la Escuela de Periodismo y Arte en Televisión, de 1980 a 1983, no fue hasta 1996 que empezaría a dirigir en estudios como Audiomaster. Se destacó por haber sido una de las voces más reconocidas en las
series animadas de los 90s, todo le iba tan bien a este tipo, pero, por el 2020, con la manifestación MeToo, muchas actrices de doblaje, empezaron a dar sus testimonios en redes sociales. En estos testimonios, dejaban en claro las actitudes tan repugnantes que tenía este tipo con ellas, y como lo apodaban con el nombre del señor de los abrazos, este apodo, lejos de ser algo agradable, era porque él acostumbraba a abrazar de repente, realizando tocamientos incómodos y indebidos. Hubo personas que lo acusaron de abuso sexual, y que también aprovechaba su experiencia y autoridad para generar una jerarquía y así poder llevar a cabo estas acciones, y como era de esperarse, su carrera fue muriendo poco a poco. Pintaron su nombre en un mural de denuncias públicas, tachándolo de acosador sexual y de ser un degenerado. Su nombre dejó de ser llamado, y fue vetado de la mayoría de estudios de doblaje. Es una pena que una de las voces más icónicas del medio resultará ser este tipo de persona fuera de los personajes que interpreta. Actualmente se sabe que continúa muy poco activo, ya que fue vetado de la mayoría de las empresas grandes que antes le daban trabajo. Está de más decir que la mayoría de sus personajes más conocidos ya no cuentan con la voz de Alejandro Mayén, ya que después de todo este escándalo fue reemplazado de la mayoría de los proyectos en los que participaba. ¿Qué decir que no se haya dicho de este caso? Alfonso Obregón, este es el caso más conocido de este video, sobre todo porque es el más reciente de todos, involucra dos acusaciones graves, es el único que pisó la cárcel pero salió libre. La carrera de Alfonso en el doblaje comenzó a los 8 años al interpretar al pequeño Eddie en la serie de televisión, Buscando a la novia de papá. Empezaría a dirigir a los 18 años y a los 24 empezó a dar clases en su escuela. No solo era actor de doblaje, también practicaba teatro desde los 4 años, pero se le conocía más por interpretar personajes como el Chuek, Shorty de Scary Movie y muchos más personajes muy conocidos, pero todo se le vendría abajo cuando una actora y alumna de Alfonso lo confrontaría por un tocamiento indebido de parte de Alfonso, acusándolo de tocarla con la excusa de que era para mejorar su técnica de respiración. Todo esto conllevó de que Alfonso terminara en la cárcel al irse a Colombia a una convención. Al final, después de tanto rollo y algunos vacíos legales, Alfonso terminó saliendo inocente de todo esto, pero, obviamente siendo vetado de forma silenciosa de varios proyectos, ya no volvió como Shorty, y en pleno auge de Shrek 5, saldría otra acusación que terminaría por hundirlo aún más. Resulta que, una hija de las amigas de Alfonso, que también es actora de doblaje, lo acusó de tratar de gromearla y de ser un viejo rabo verde, y que sin importarle la edad, la tocaría y besaría. Está teniendo 16 años, lo más impactante de esto es que Alfonso la conocía desde el vientre de su madre, y se hacía llamar tío. Alfonso la incitaría a estar con él, aún teniendo novia, no le importaría tener este tipo de comportamientos con una niña de 16 años, y su pobre excusa es que no sabía que era una menor. Pero bueno, al final esta chica se alejó de Alfonso, y después de procesarlo por mucho tiempo al fin decidió hacerlo público. Ya hasta pusieron una denuncia formal en contra de Alfonso. Si de por sí las posibilidades de que retomara su carrera antes de estas acusaciones eran bajas, ahora son prácticamente nulas. Lástima que la voz más icónica haya resultado ser este tipo de persona. Casi llegamos al final, pero toca hablar de algo un poco incómodo. El futuro. A lo que me refiero es que hay que tener cuidado con todas las personas que nos rodean, sean actores de doblaje, sean famosas, sean familiares, lo que sea. Nadie nunca nos dice qué intenciones tengan esas personas. No porque alguien interprete a nuestro personaje favorito será igual, no porque alguien tenga mucho talento significa que ya sabemos que tiene en mente. Algo que tenían en común estos tipos aparte de su profesión, es que antes de todo esto, nadie sabía las intenciones y los impulsos que tenían. Muchos les tenían cariño y no sabían lo que verdaderamente hacían estas personas. Por eso hay que cuidarse de cualquiera. No estoy señalando a nadie, solo que nunca sabemos qué intenciones verdaderas tienen los que están detrás de esas voces que consumimos en series, películas, y básicamente en todo lo que escuchamos. Por eso es bueno cuidarse, no quedarse callado cuando pasa algo malo. No estás solo, por más famoso que sea un asqueroso, eso no lo hace invencible. Hay que ser fuertes ante este tipo de amenazas. Bueno, eso fue todo, nos vemos en un siguiente video.